This call is now being recorded. Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de la lección número 27. Un ratito, esta es la 28. Un ratito, porque justo se me perdió. Vamos a empezar con lo que es la lección 27. Bien, nosotros lo que quiero es lograr distinguir con ustedes las etapas dentro de un juicio para que puedan tener presente. Nosotros desde un principio de este trimestre estuvimos hablando del proceso en sí en primera instancia. ¿Se acuerdan que era la interposición de la demanda? Después se le corre un plazo, se le corre traslado a la parte demandada por un plazo de 6 días. Este tiene que contestar, ese es un momento de oponer excepciones o de hacer una demanda reconvencional. Luego esto se abre, se queda precluida esa etapa y se abre la etapa de conciliación, que es una etapa obligatoria. Si no hay conciliación, después se habilita la etapa que es discusión de la causa y ofrecimiento de pruebas. Después de esta etapa de ofrecimiento de pruebas, una vez diligenciadas todas ellas, esa etapa queda clausurada, es decir, queda precluida y se inicia la etapa de alegatos. Periodo probatorio 20 días y alegatos tienen un plazo de 6 días comunes ambas partes para presentar sus escritos finales y después inicia la etapa de autos para sentencia para que el juez pueda emitir una sentencia definitiva al respecto. Ese es el procedimiento en primera instancia. Y una vez que eso culmina, si las partes no están de acuerdo, presentan su escrito de su recurso de apelación y ahí se inicia, por decir de alguna manera, una segunda etapa, que es la etapa de revisión o la de procedimiento en segunda instancia o procedimiento de alzada o procedimiento del tribunal de apelación, como ustedes quieran decir. Decir tribunal de alzada o decir la alzada o decir tribunal de apelación o decir segunda instancia es lo mismo, son todos sinónimos y de esa manera se le denomina siempre al tribunal de apelación. Entonces, ayer nosotros en clase estábamos hablando sobre cuál es el procedimiento en tribunal de apelación, que una vez que sube físicamente el expediente al tribunal, el presidente de la sala saca la providencia que dice exprese agravios y las partes tienen un plazo para poder expresar sus agravios. Los agravios son lo que nosotros consideramos injusto o consideramos que nos perjudica dentro de una sentencia definitiva. Una vez que ambas partes presentan su escrito de agravios, el tribunal señala, o en este caso el presidente señala una audiencia de conciliación nuevamente, que acuérdense que es una etapa obligatoria. Ahora, es una etapa obligatoria, pero no es obligatoria la asistencia de las partes. Una vez que termina la audiencia de conciliación, aunque se haya realizado o no, el tribunal, si no hay pruebas que producir o diligenciar, directamente saca la providencia que dice autos. Y una vez que sale la providencia de autos, el tribunal tiene un cierto tiempo para sacar el acuerdo y sentencia y resolver ahí lo que se está debatiendo o resolver los agravios que fueron expresados por las partes. La forma de sorteo que ayer estuvimos hablando, la forma de deliberación, todo eso justamente les dejo la tarea para que ustedes puedan ver un video. A mí por lo menos me gusta ver mucho los videos de la corte y todo eso, por eso nomás también yo les pongo esto, porque a veces, como esto es materia procesal, de repente viendo un poquitito video o haciendo de esta manera es como que se nos queda mejor cómo es, porque yo me acuerdo cuando era estudiante, a mí me hablaban de esto y era, no sé, era como si fuera de otro planeta, era chino mandarín y me era muy difícil recrear en mi cabeza cómo era el procedimiento, porque claro, cuando nosotros no litigamos o si nosotros no estamos ya trabajando en el ámbito judicial, es muy difícil comprender la parte procesal. Por eso yo les paso los videos para que ustedes puedan ver un poquitito cómo es. Lo mismo, yo siempre le invito a los alumnos y le invito a los colegas,
cuando tienen tiempo, es bueno que ustedes puedan ver las sesiones de la Corte, las sesiones del Consejo de la Magistratura o las sesiones del jurado de enjuiciamiento. Y así ustedes puedan conocer también quiénes son los ministros, cómo sesionan, qué es lo que hacen. Y todo eso gracias a la ley de transparencia. Yo no sé si ustedes ya tuvieron derecho de la información. Y ahí se habla sobre esta ley de transparencia, donde dice que las instituciones tienen que transparentar sus sesiones, tienen que transparentar sus actuaciones, sus resoluciones. Y de ahí es que la Corte Suprema crea, ahora un poco si les puedo mostrar, crea su canal en YouTube. Y ahí es donde salen todas las sesiones y se aprende bastante. Yo por eso siempre recomiendo que vean, ahora un poco, les quiero mostrar para que ustedes puedan ver por ahí si tienen tiempo o en algún momento. Este es el canal, acá está TV Justicia Paraguay, se llama el canal del Poder Judicial. Ahí está. Acá, por ejemplo, ustedes van a ver todas las sesiones del Pleno de la Concha. Acá tienen todo lo que son los juicios orales de cada caso enumerado acá. Tienen, acá abajo tienen lo que son los sorteos preopinantes de la sala penal, que es donde yo les copié el link en la tarea. Tienen las cápsulas informativas y tienen así, tienen bastante cosas. Acá tienen los sorteos que yo les estaba diciendo. Hay de todo un poco. Acá por ejemplo, por la ley del idioma, por la ley del idioma que tenemos nosotros también, inclusive, supongamos que hoy se hace la sesión del Pleno de la Corte Suprema y después a la tarde ellos hacen uno en versión guaraní, es decir, obvio los ministros todo en español, pero ellos después ya hacen la traducción y entonces ustedes van escuchando la sesión completamente en guaraní y es muy interesante, que está acá abajito mismo, yo no sé si se logra ver. A ver un poco si puedo ingresar. Y ustedes van a ver acá, por ejemplo, acá en el margen derecho, van a ver sesión del Pleno versión guaraní, versión. Todo esto ya es así es como esas películas dobladas, cuando doblan el idioma, acá está todito en guaraní. Y es interesante. Después tienen también, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros en las primeras lecciones hablábamos justamente de cuáles son los roles. Este, por ejemplo, es el presidente de la Corte. Entonces, si ustedes ven esto también les va a ayudar mucho para que puedan ver, conocer a nuestras cabezas que están en la Corte Suprema. Y siempre sale su nombre. Yo les recomiendo, si tienen tiempo, vayan a ver, les va a ayudar bastante. Lo que les decía al inicio de la clase, yo les hablaba a ustedes sobre el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, que son órganos que están en la Constitución Nacional. Y acá este es el canal en YouTube del Consejo de la Magistratura. Y acá también ustedes van a ver las sesiones por fecha. Y acá si ustedes ven estas sesiones, les va a ayudar muchísimo a comprender cuál es la función de cada uno. Acá, por ejemplo, quiénes son los que integran, quiénes son los miembros del Consejo de la Magistratura, cómo se forman las ternas, el proceso de selección de ministros o de fiscales, jueces, defensores. Todito van a encontrar acá en el canal de YouTube. Y también tienen el canal del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde ustedes pueden ver que es el canal, y ustedes pueden ver cómo se hacen los juicios a los magistrados. Ven acá están todas las sesiones, quiénes son los que integran. Les va a servir para que ustedes se puedan ubicar y puedan, ya que somos estudiantes de derecho, esto nos va a ayudar mucho también y les va no solamente para la materia procesal, sino que esto les va a ayudar también a ustedes ya para su carrera y para otras materias porque cuando hablamos de materias procesales siempre se toca lo mismo, lo único que varía es el fuero o varían los plazos.
Entonces, esto también a ustedes ya les va a servir un poquitito para cuando tengan procesal civil o tengan procesal penal, porque algunas cosas son similares, entonces ustedes ya van a tener un poco de, con los videos y demás, ya van a poder ubicarse mejor. Bien, eso es cerrando por un lado, haciendo una retroalimentación de lo que estuvimos hablando ayer. Y culminábamos ayer todo lo que es el procedimiento en segunda instancia. Y a partir de ahora y en estas clases que nos quedan desarrollar, vamos a estar hablando sobre los procedimientos especiales, en ese sentido lo que es el embargo preventivo y el embargo ejecutivo. Con ustedes hoy solamente quiero desarrollar una lección nomás que es el embargo preventivo y para el lunes vamos a dejar bien todo lo que es embargo ejecutivo para poder hacer bien la diferencia entre ambos. Nosotros hablamos de que cuando en segunda instancia ya se resuelve el expediente, físicamente vuelve al juez de primera instancia y ahí es cuando queda firme y ejecutoriada la sentencia y a partir de ahí es que el trabajador por fin tiene la posibilidad y tiene el derecho de poder cobrar ese dinero. Pero en el 98% de los casos, el empleador se niega a pagar o no paga ese monto. Entonces se tiene que iniciar una nueva etapa que es la ejecución de sentencia, que es cuando hablamos del embargo ejecutivo, que es lo que vamos a ver en la otra clase. Pero, no obstante, existe una figura para precautelar los derechos del trabajador, que es el embargo preventivo y vamos a ir leyendo el Código Procesal Laboral, pero supongamos que la empresa empieza en un proceso de cierre o la empresa empieza a desviar su capital o su patrimonio para otro lado, justamente para no pagar al trabajador. Entonces, o tenemos, a ver, el ejemplo más común es, sale la sentencia definitiva y la parte demandada apela inmediatamente porque no quiere luego pagar. Entonces, antes de que el expediente suba a cámara, ustedes pueden utilizar esta herramienta que es el embargo preventivo. Entonces, los bienes de la empresa son embargados de manera preventiva hasta tanto en cámara se resuelvan los agravios. Porque ayer decíamos nosotros que un expediente fácilmente en tribunal de apelación puede estar 2 años, 3 años, un poco más o un poco menos. Entonces, en 2, 3 años, la empresa puede sufrir muchísimos cambios o la empresa puede la empresa puede desaparecer. Entonces, ¿cómo ustedes precautelan o cómo resguardan ese monto que ya el trabajador eventualmente va a tener que cobrar? Y por medio de esta figura que se llama embargo preventivo. Y como dice, es un procedimiento especial que está en el título 11º del Código Procesal Laboral y abarca a partir del artículo 321 del Código Procesal Laboral. Tenemos el programa que son los procedimientos especiales, el embargo preventivo, cuál es el objeto y carácter, casos en que procede el embargo preventivo, quién es el juez competente, cuáles son los requisitos, si tenemos o no una medida contra cautela, cuál es el orden, forma y límite en que ha de practicarse la traba, cuál es la suspensión de la ejecución del embargo. Todo eso vamos a desarrollar ahora y yo quería desarrollar hoy con ustedes también lo que es embargo ejecutivo, pero prefiero nomás hacer una pausa para no confundirles y el lunes que viene desarrollar bien lo que es el embargo ejecutivo. Cuando hablemos de embargo ejecutivo a ustedes les va a servir mucho también para la parte civil porque el procedimiento es similar. Entonces prefiero nomás dejar una clase exclusiva para eso y hoy hablamos de lo que es ese embargo preventivo. Entonces, cuando hablamos nosotros de embargo preventivo, ¿qué es? Y es lo que está establecido en el código para ciertas acciones o que por la simplicidad de las cuestiones o por la urgencia requiere una solución pronta, es decir, exige un trámite más urgente, es mucho más sencillo y los casos previstos son lo que es el juicio ejecutivo, el embargo preventivo y las tercerías dentro del procedimiento especial, pero como les digo, hoy vamos a hablar de lo que es el juicio ejecutivo, el embargo preventivo. Tercería también vamos a desarrollar en la siguiente clase, en el martes que viene. Y bien, ¿en qué casos
procede ese embargo preventivo y el Código Procesal Laboral en su artículo 321 establece claramente cuáles son los únicos casos en que se puede dar, en que se puede decretar preventivamente el embargo de bienes, porque no se puede hacer a la ligera o no se puede hacer porque sí nomás. Entonces, justamente dice, son 4 requisitos. Número 1, cuando se justifica sumariamente que el demandado trata de enajenar, ocultar o transportar bienes o que por cualquier causa se hubiese disminuido notablemente su solvencia en forma perjudicial a los intereses del trabajador y siempre que el derecho del peticionante surja verosimilmente de los extremos probados. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes le están representando al trabajador y toman conocimiento de que la empresa está enajenando, es decir, está transfiriendo sus bienes o está tratando de ocultar o como dice ahí, está disminuyendo su capital. ¿Cómo disminuye? Haciendo transferencias, cediendo, cancelando sus cuentas bancarias. Si ustedes toman conocimiento o vendiendo sus locales, sus bienes, muebles o inmuebles, entonces ustedes, como dice ahí, justifique sumariamente. Es decir, ustedes tienen que traer una información sumaria de testigos o pueden traer recortes periodísticos. Hay veces en que la empresa publica luego, estamos rematando todos nuestros bienes o estamos rematando los camiones. Entonces, eso es una señal de alerta. Y con eso ustedes pueden traer el recorte periodístico y solicitar el embargo preventivo, porque hay un juicio de por medio donde hay un derecho en expectativa, donde el trabajador está reclamando un monto para poder cobrar. Y como dice también, es válida la información sumaria de testigos. Eh, la información sumaria es cuando vienen 2 testigos y declaran ante el actuario que la empresa o el demandado está tratando de enajenar, ocultar, transportar o disminuir notablemente su solvencia, sea bienes muebles, inmuebles, su capital económico. Entonces, si se demuestra ese hecho, el juez no tiene otro remedio que embargar de manera preventiva los bienes. Eh, Profe, sí, en este caso la justicia no puede obrar de oficio nomás, realizando ya el embargo preventivo, ¿verdad? Por si exista esa posibilidad, no es que una vez que se demuestre de que se está haciendo, sino de manera oficiosa nomás, ya directamente, acto seguido, se toma eh, este componente, digamos, del proceso judicial que acompañe al procedimiento el embargo de los bienes de la empresa demandada, porque si bien es cierto, si se encuentra dentro de ese escenario, evidentemente vamos a suponer de que van a querer hacer. el tema es que ustedes saben que los comercios, las empresas, normalmente trabajan mucho con los bancos, hacen sus préstamos, eh, manejan dinero, tienen que pagar cuentas, tienen que recibir. Y si el juzgado hace de oficio y embarga las cuentas bancarias, por ejemplo, está causando un perjuicio muy grande a la empresa porque no va a poder disponer de su capital y del movimiento que tiene que necesitar para pagar servicios, contratar, recibir dinero. O sea, o si se llegan a embargar, por ejemplo, es una empresa de transporte que tiene colectivos y se embargan los colectivos. Entonces hay un perjuicio ahí porque la empresa no va a poder disponer libremente de la utilización de esos vehículos. Entonces por eso es que otra vez el Código Procesal Laboral pone unos límites, es decir, protege para que no ante cualquier situación nomás se haga el embargo preventivo. Entonces la ley dice, sí, se puede hacer el embargo preventivo, pero para hacer el embargo preventivo se tienen que dar una de estas condiciones. O sea, trata de proteger también porque si no se estaría ocasionando un perjuicio muy grande a ciertas empresas o pequeñas o medianas empresas que no tienen luego un capital importante y que tienen muchas deudas y de repente si congelamos una cuenta, ¿cómo ellos van a poder seguir en movimiento? Entonces,
se dice, ¿verdad? Cuando la empresa enajene, oculte, transporte o disminuya notablemente sus bienes, bueno, ahí procede el embargo preventivo. ¿Y cómo nosotros demostramos eso? ¿Con un simple escrito diciendo eso? No, tenemos que demostrar, como dice ahí, justificar sumariamente. Ahora, la ventaja es que no te exige mucho protocolo. Vos podés acreditar con un recorte periodístico o podés demostrar esto. Yo sé, llegué a ver en juicios, por ejemplo, cuando las empresas ponen el cartel de vendo en su comercio. Entonces, el trabajador quita foto de eso y con eso viene a solicitar el embargo preventivo o, como le digo, o con testigos que vengan a declarar esta situación. O sea, muchas formalidades no da, pero sí la ley pide de poder acreditar que esto está ocurriendo. Otro de los requisitos también es cuando existe una sentencia favorable o confesión expresa o tácita de hechos que hagan presumir el derecho alegado. El caso que yo les decía, bueno, ya salió la sentencia definitiva y justamente la empresa para no pagar viene y plantea un recurso de apelación. Entonces, antes de que tu expediente se vaya al tribunal de apelación por 2, 3, 4 años, entonces ustedes ya hacen ese embargo preventivo para proteger preventivamente el capital que ya está en la sentencia definitiva. Por eso dice, cuando existe una sentencia favorable también se puede hacer esto. También cuando la existencia del crédito esté justificada con un instrumento público o privado atribuido al deudor, reconocida la firma de 2 testigos. Por ejemplo, se va el trabajador y se va la empresa en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo llegan a un acuerdo, la empresa se compromete a pagar la suma de 30 millones al trabajador, pero la empresa nunca paga. Entonces, hay un crédito ahí, pero ese crédito, una vez reconocido oficialmente por la demandada, con eso ya se puede hacer un embargo preventivo para precautelar los rubros que está reclamando el trabajador. Y lo último uno de los últimos requisitos es si es que el deudor no tiene domicilio en la República, se ordena también el embargo preventivo. Algo muy importante es que este embargo preventivo ya se puede hacer al inicio de la demanda. Se puede hacer al inicio de la demanda o en cualquier etapa del juicio o una vez obtenida la sentencia definitiva. Siempre y cuando ustedes puedan cumplir con uno de estos requisitos, con uno de estos 4 requisitos, ustedes pueden solicitar el embargo preventivo en carácter de medida cautelar, por ejemplo. Y como dice ahí, que es el artículo 322, los trabajadores podrán pedir embargo preventivo de los bienes del empleador afectos al privilegio que les acuerda el Código de Trabajo, siempre que el crédito se justifique de modo previsto en los apartados 2 y 3 del anterior. Es decir, que exista una sentencia definitiva o que exista un reconocimiento de crédito. El trabajador puede pedir. Ahora bien, ¿dónde nosotros presentamos nuestro embargo preventivo o quién es el juez competente? Y la norma dice, el artículo 323, habla que el pedido de embargo preventivo se formula siempre por escrito. Acuérdense que todas las actuaciones que nosotros hacemos siempre es por escrito y esto se hace ante el juez competente para conocer la acción. Es decir, el juez donde se va a tramitar nuestro expediente o donde ya se está tramitando nuestro expediente, ahí es donde tenemos que presentar nuestro embargo preventivo. Pero surge también una situación, porque a veces ustedes van a encontrarse con una situación de urgencia. Entonces, el mismo artículo, el 323, dice, el juez debe excusarse de oficio para decretar el embargo preventivo en causas donde él no sea parte. Pero atiendan bien, en caso de que un juez que no es competente o un juez que no tiene el expediente decreta ese embargo preventivo, como dice ahí, cuando se decreta el embargo preventivo por un juez incompetente, igual va a ser válido siempre que se haya dictado con las disposiciones del artículo 321, como dice ahí, del presente capítulo, sin que eso importe prórroga de su jurisdicción para entender en el juicio que deba iniciarse en adelante. Entonces, un juez que no es competente puede decretar el embargo preventivo atendiendo a la urgencia del caso.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo una empresa que vendía electrodomésticos que era de un señor de apellido Blanco que fue hace, híjole, 4 o 5 años atrás más o menos, que de repente quebró. Entonces, imagínense ustedes que son trabajadores comunes y al día siguiente se despiertan para desayunar, prenden su tele y ven en las noticias de que tal empresa, vinieron todos los fiscales, allanaron la empresa, lacraron, están cerrando porque encontraron hechos punibles de, no sé, de falsificación, lo que sea, ta, 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 ta. Y ustedes se encuentran con esa sorpresa. ¿Y qué hacen ante esa situación? Es una medida de urgencia extrema para el trabajador. Entonces ustedes, ante esa situación, pueden solicitar un embargo preventivo ya, precautelando y viendo lo que va a ocurrir eventualmente a futuro. También el 324 habla sobre la prueba y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si el empleador fue condenado en costas, responde a todas las actuaciones del proceso, y esto hablábamos ya en una de las clases. Si las costas salen contra la peridosa, el demandado tiene que abonar los honorarios del profesional, del abogado de la parte actora, tiene que abonar obviamente el monto de la condena y tiene que abonar todos los costos en que incurrió el trabajador, sea notificación, sean los honorarios del oficial de justicia, sea la constitución del juzgado, sea eh, los gastos o los honorarios de un perito, o sea, el pedido de fotocopia del expediente, todos los gastos en que se incurrió, el empleador, si fue condenado, está obligado a pagar. Y como dice ahí, este es un principio eh, directo del principio de gratuidad consagrado en el Código a favor de los trabajadores. Y hablamos también algo muy importante del 324, habla sobre la prueba de hechos, y en ese sentido el 324 dice que la prueba de los hechos en que se funde el pedido de embargo preventivo debe ofrecerse en el mismo escrito inicial. En cuanto a estos, en cuanto a la información sumaria de testigos, podrá aducirse firmando estos la respectiva presentación y ratificándose en sus firmas ante el actuario del juzgado. Pero les voy a corregir un poquitito ahí, para que puedan un ratito por el auto. Ahora sí que está mejor, tenía un error. Y hablábamos, ¿se acuerdan que al principio nosotros decíamos acá, en qué casos, dice, se justifique sumariamente, ¿verdad? Entonces, en este punto, en el 324, desarrolla un poquitito más eso y dice que la prueba de los hechos, cuando vamos a pedir el embargo preventivo, debe ofrecerse en el escrito inicial. Hago paréntesis, de repente igual ustedes a mitad de juicio pueden hacer si es que de repente surge una de estas situaciones. Y cuando hablamos de esa información sumaria, puede aducirse firmando el escrito de presentación, nada más los testigos. Como yo les digo, no hay muchas formalidades y esta firma de testigos se hace ante el actuario judicial. O sea, los testigos tienen que ir al juzgado y firmar la información sumaria. No hay muchas formalidades, tampoco se incurren gastos, no se pide certificación de firma ante el escribano público, que eso genera gastos otra vez, sino que basta con ir a firmar ante el actuario. ¿Y por qué ante el actuario es permitido? Porque el actuario también es un fedatario y da fe de lo que él ve o de lo que le consta. Ahora bien, también sí, cierto, se puede pedir un embargo preventivo con la mera información sumaria de testigos, pero también existen medidas de contracautela justamente para asegurar esa reparación del daño en que se hubiese ocasionado. Y a lo que decía Javier, ¿por qué no se hace de oficio nomás? Y porque podría haber un daño que se ocasionara al demandado. Imagínense si ustedes de entrada o el juzgado de oficio embarga todos los bienes de la empresa y después al final el trabajador pierde el juicio porque no logró demostrar la relación laboral. O sea, hay un gran daño patrimonial en ese caso. Entonces, justamente para proteger a la demandada, se establece esta medida
de contracautela que se encuentra estipulado en el artículo 325 y establece que el embargo preventivo en los casos que hablábamos en el artículo 321 se puede decretar, pero bajo la responsabilidad del que está solicitando, en este caso del trabajador, quien debe dar fianza ante el juez por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar por haberlo pedido sin el derecho que realmente creía que tenía. Esto se hace desde la iniciación de la demanda. El actor puede solicitar el embargo preventivo que ya establece el 326. Ahora, el 326 dice sobre qué bienes se puede solicitar. No sé por qué se me pegó todito, había sido acá. Este va acá. Ahora bien, ¿en qué casos nosotros podemos solicitar el embargo preventivo? Y el artículo 326 dice, desde la iniciación de la demanda puede el actor solicitar embargo preventivo sobre los bienes del demandado, como siempre, bajo la fianza, que es la contracautela, que a juicio del juez sea suficiente para cubrir los daños y perjuicios. Pero este embargo preventivo, no, perdón, esta contracautela, que es, ¿la contracautela qué es? Es cuando se va el trabajador y firma al pie de la providencia que justamente se hace responsable de los daños y perjuicios que pudiese ocasionar en caso de que él no proceda el derecho o no proceda el juicio o los reclamos que se están generando dentro del juicio. Entonces, una vez que firma esto el trabajador, es cuando sale la orden de embargo preventivo. Pero también el 326 habla de que el juez puede dispensar, dice ahí, o el juez puede exonerar de esta obligación de prestar fianza, decretando el embargo bajo responsabilidad del actor cuando ésta a su criterio fuere reconocidamente abonado y su demanda sea justa. Por ejemplo, cuando ya hay una sentencia definitiva o, como dice el inciso C, cuando hay una existencia de crédito o un reconocimiento de crédito, ya en esos casos normalmente no se hace contracautela y directamente directamente sale el pedido de embargo preventivo. Ahora, si vamos por lo que es el inciso A o el inciso D, que supuestamente no tiene domicilio o que la parte demandada está enajenando, ocultando, transportando bienes o disminuyendo considerablemente su patrimonio, en esos casos normalmente sí se pide la contracautela, que es donde el trabajador se responsabiliza en caso de ocasionar daños y perjuicios. Bien, el 327 habla también en los casos que el embargo preventivo, cuando el 327 dice en los casos en que el embargo preventivo no recaiga sobre bienes afectos a privilegios reconocidos por la ley a los trabajadores, el empleador demandado podrá pedir que se lo deje sin efecto, depositando a la orden del juez la cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada y las costas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos un embargo preventivo, aquellos ya que tienen un poco de experiencia, saben que el oficial de justicia embarga todas las cuentas bancarias, embarga todos los bienes muebles, todos los bienes inmuebles, o sea, le embarga 100% a la empresa o al demandado. A veces la suma, a veces el monto de la condena o a veces el monto que se está reclamando en juicio es de 30 millones, pero se termina embargando por un valor de 300 millones, de 1000 millones o de 100 millones, o sea, por un monto muy, muy superior a lo que se está reclamando en juicio. Entonces, dice ahí, en esos casos, el empleador puede pedir que se deje sin efecto, pero para que se deje sin efecto esos embargos preventivos, igual se tiene que hacer un depósito en una cuenta habilitada por el juicio de, supongamos, de 30 millones. Pero ese monto no es que el trabajador ya va a disponer, ese monto queda nomás ahí en expectativa, pero justamente es a los efectos de evitar el embargo total o el embargo de todas las cuentas bancarias de la empresa, porque le estaría perjudicando o le estaría generando un perjuicio en cuanto a al movimiento o al flujo que tiene que tener en ingresos y egresos de esa empresa. Profe, Sí. entonces
el artículo 327 es el que se ajusta a derecho justamente para que el juez pueda de oficio realizar eso a efecto de comprometerle a la empresa, de no sacar el monto del objeto de la demanda para que no quede sin efectivo disponible, digamos, en caso de que ganare el demandante el juicio. A ver, algo importante que resaltar es cuando hablamos de embargo preventivo, acá no hay nada que sea de oficio. Sí o sí tiene que ser siempre a petición de parte actora o a petición de parte demandada. Entonces, en este caso del 327, supongamos que, como dice, en los casos en que el embargo preventivo no recaiga sobre bienes, pero se llegue a embargar, no sé, todas las cuentas bancarias, entonces el empleador, como dice ahí, el empleador demandado podrá pedir que se deje sin efecto. Es decir, sí o sí la parte demandada tiene que pedir que se deje sin efecto y ahí recién el juez puede considerar si es justo o no dejar sin efecto. Pero por eso te digo, no hay nada de oficio porque tiene que haber un pedido de la parte demandada para que esto se deje sin efecto. Pero para que proceda este pedido de dejar sin efecto, se le obliga o se le compromete a la parte demandada a que deposite a la orden del juez la cantidad que está reclamando el trabajador. Pero ese monto queda ahí congelado hasta que salga una sentencia definitiva. Pero tiene que depositar y este pedido tiene que ser formulado por la parte demandada. No sé si aclaré tu pregunta o más o menos sí. Bueno, y el 328 habla también respecto al embargo preventivo que se va a trabar sin intimación previa en el orden y forma previsto en el capítulo 2 del presente título, y se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito precautelado y las costas del proceso por cobro de crédito en el mandamiento judicial, y se incluirá siempre la autorización para que el oficial de justicia o escribano público solicite el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento del domicilio en caso de ser necesario. ¿Qué quiere decir el artículo 328? Si yo solicito como medida cautelar un embargo preventivo, de mi pedido de embargo preventivo no se le corre traslado a la parte demandada, ni tampoco se le avisa, ni tampoco se le notifica, sino que el juez directamente decreta el embargo preventivo, sale un mandamiento, se le autoriza al oficial de justicia para que retire ese mandamiento y como dice ahí, se le autoriza también para que solicite el auxilio de la fuerza pública o el allanamiento del domicilio. Entonces, eh, el oficial de justicia retira del juzgado el mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? El mandamiento es la orden o es la comunicación donde ya se establece el monto que va a ser embargado. Entonces el oficial de justicia se va con eso y le busca a la parte demandada, a la empresa o al responsable o a quien se esté demandando, y es ahí recién cuando el oficial de justicia, el oficial le dice, bueno, yo me presento en este lugar a comunicarle que voy a proceder al embargo preventivo de sus bienes por la suma de 30 millones. Entonces, si usted tiene para depositar ese dinero, puede entregármelo o procederé a embargar los bienes o cuentas bancarias, lo que fuere. O sea, a eso se refiere de que no se le notifica, sino que la parte demandada toma conocimiento recién cuando el oficial se va y le intima a que entregue ese dinero. Por eso dice, el embargo preventivo se trabará sin intimación previa en el orden y las formas previstas. Y por supuesto, establece la norma, se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito. Pero por una cuestión, no sé cómo explicarle a ustedes, por una mala praxis o por un acostumbramiento, normalmente el oficial embarga todo lo que hay, embarga toditas las cuentas bancarias, embarga toditos los bienes, muebles, inmuebles, todo lo que hay lo embarga. A mí me tocó ver un caso que es contra un partido político de Paraguay, muy conocido, que había despedido a dos trabajadores y uno de los trabajadores llegó a embargar, llegó a solicitar el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias de este partido,
todos los bienes, muebles, inmuebles. Y ustedes imagínense la cantidad de seccionales que estaban a nombre del partido y se trabó embargo sobre todo. Y el monto de la condena no era así demasiado, ¿verdad? Pero por eso le Profesora, digo, sí, al decir seccionales ya está diciendo el partido. ¿verdad? Metí la pata. Pero a lo que voy nomás es, imagínense ustedes que la ley dice se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito, pero hay una mala praxis y entonces normalmente se embarga todo lo que hay. Y eso también ayuda a que se pueda hacer lo que dice el 327. Se solicita que se deje sin efecto todos los embargos, pero también se le obliga de cierta manera a depositar el monto. Esto que yo le estoy diciendo, o sea, si bien la norma establece, yo les estoy tratando de hacerlo más práctico o traer un poco más a la realidad de cómo es, ¿verdad? Se embarga todo y ahí la empresa se ve obligada a hacer lo que dice el 327, a depositar un monto y ahí también nosotros como abogados resguardamos un poquitito del capital que vamos a reclamar en juicio. Si ustedes ven, voy a ver si después encuentro algún mandamiento para leerles. El mandamiento siempre dice en la última parte que se le autoriza al oficial de justicia o al escribano para que utilice la fuerza pública, es decir, para que vaya acompañado de policías y para que pueda ingresar en el lugar, como dice, el allanamiento del domicilio en caso de que fuera necesario. Porque cuando el oficial de justicia se va a pedir dinero o se va a embargar, nunca es agradable. Nunca es una situación de que, o sea, el oficial de justicia nunca va a encontrar a un demandado que diga, sí, mira, acá justito tengo el dinero, toma, te entrego todo. O si no, sí, ¿sabes qué? Acá te doy dos, embargar nomás estos 2, 3 autos, o embargar nomás acá mi empresa, no hay problema, te voy a traer los documentos. O sea, eso no existe, no, nunca va a ser así. Siempre el proceso de embargo preventivo o ejecutivo siempre es un proceso duro, muy controversial, que no es fácil. Entonces, normalmente por eso es que se embarga todo lo que hay y hay pelea, hay controversia, a veces hay que ir con la policía, a veces hay que ingresar en el lugar, por más de que la empresa se niegue o le eche al oficial de justicia, el oficial está facultado para entrar y labrar acta o embargar lo que encuentre en el lugar. Bien. El 329 habla de una liquidación también y dice, cuando la liquidación de un establecimiento industrial o comercial ponga en peligro la efectividad de los créditos reclamados por los trabajadores en virtud del contrato de ley, podrá retenerse para precautelarlos y el importe correspondiente del precio de venta. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de una liquidación de un establecimiento, es decir, la empresa está cerrando o la empresa está entrando en quiebra o la empresa empieza a liquidar sus bienes. Ustedes saben que antes de quiebra o antes del cierre total, siempre las empresas hacen su proceso de liquidación, es decir, empiezan a liquidar sus activos pasivos, empiezan a vender todo lo que pueden para tratar de tener un poco más de capital, para saldar cuentas, etcétera. Entonces, ante esa situación de liquidación de la empresa, como dice ahí, establecimiento industrial o comercial, se puede congelar o se puede embargar lo que resulte de la venta de los bienes, muebles o inmuebles. Siempre y cuando ponga en peligro que el trabajador eventualmente pudiese cobrar un monto. Les doy un caso muy sonado, que es el de la cooperativa policial, pero de esto ya hace fácilmente 7, 6 años, si no es más. La cooperativa judicial entró en un proceso de liquidación antes del proceso de quiebra, porque como es cooperativa, por la ley de ellos, tienen que liquidar primero. Al entrar en un proceso de liquidación, hubieron cientos de trabajadores que se quedaron sin poder percibir su liquidación, sin contar el dinero de los asociados y sin contar el dinero de las empresas que la cooperativa les debía. O sea, esta cooperativa dejó muchísimas deudas. Entonces, cuando inició el proceso de liquidación, muchos trabajadores iniciaron su juicio por cobro de guaraníes en lo laboral
Y en ese caso, como dice ahí, para precautelar el crédito reclamado por el trabajador, es que se había hecho los embargos preventivos y en este caso normalmente se puede hacer el importe, se embarga, supongamos, se va a vender la sede principal de la empresa. Doy nomás un ejemplo. Si se va a vender la sede principal de la empresa, entonces se puede embargar el precio de venta hasta tanto resulte una sentencia definitiva y después de eso se devuelve el monto resultante. Pero cuando la liquidación es porque estamos hablando de un eventual cierre o una eventual desaparición de la empresa, comercio. Entonces, para precautelar justamente los derechos del trabajador, se hace eso. Se embarga lo que resultare de la venta o el precio que se está poniendo al comercio. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Hay trabajadores que pasan nomás por el lugar donde trabajo y ven ya un cartel de vendo. Entonces el trabajador quita foto y con eso se va a solicitar su embargo preventivo y como dice ahí, de ese precio de la venta se puede retener hasta tanto resulte una sentencia definitiva. Y el 330 habla de la suspensión de la ejecución del embargo y en qué caso da. Y el 330 dice, será suspendida la ejecución del embargo por el oficial de justicia cuando se trate de una obligación de dar suma de dinero y solo en caso de consignar el embargo de la suma íntegra expresada en el mandamiento respectivo. Entonces, cuando se le obliga a dar una suma de dinero y se lo hace, entonces de cierta manera queda suspendida esta ejecución cuando se da cumplimiento. También tenemos el tema de los depósitos de los bienes embargados. Si se embargan bienes inmuebles o bienes muebles, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este caso con los bienes muebles que son embargados? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde ponemos nosotros? Entonces, el 331 dice que los bienes muebles embargados a juicio del juez pueden efectivamente ser secuestrados y depositados a la orden judicial. Por ejemplo, si son depósitos bancarios o inmuebles, en caso de que fueren depósitos bancarios o inmuebles, el oficial diligencia el mandamiento ocurriendo ante las instituciones bancarias y el registro general de propiedad respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros embargamos 2, 3 tractores o embargamos una camioneta o embargamos las computadoras del lugar o embargamos los escritorios o cualquier bien mueble. En ese caso se puede ordenar el secuestro y se designa quién va a ser depositario y el depositario es el encargado de resguardar los bienes muebles hasta tanto resulte la sentencia definitiva. Pero si la empresa no tiene ningún bien mueble, no tiene camioneta, no tiene tractor, no tiene nada que podamos nosotros agarrar y solamente tiene cuentas bancarias o tiene bienes inmuebles, es decir, casas, locales comerciales, o sea, tiene eso que obviamente no se puede secuestrar, en esos casos, si se embargan cuentas bancarias, como dice ahí, se recurre ante la institución bancaria y el oficial de justicia solicita que se trabe embargo o que se congele esa cuenta hasta tanto el trabajador pueda percibir lo que está reclamando. Entonces, si hay 5 cuentas bancarias y en una de las cuentas bancarias hay una suma de 50 millones, se embarga esa cuenta bancaria y el oficial de justicia comunica al banco y solicita que ese dinero quede congelado, entre comillas, hasta que resulte la sentencia. O no hay cuentas bancarias o en las cuentas bancarias no hay dinero, pero sí hay un local comercial, el local principal de la empresa que está a su nombre. Entonces el oficial de justicia recurre ante ¿dónde? Ante el registro público o el registro general de la propiedad y solicita el embargo de ese local, de ese espacio físico, de ese bien mueble, de ese bien inmueble. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Que la empresa no puede vender, no puede transferir, no puede ceder, no puede hacer nada de ese bien hasta que el trabajador pueda cobrar en efectivo lo que está reclamando dentro de un juicio. Entonces, el oficial de justicia comunica al registro público que ese bien
se encuentra embargado y la empresa no puede disponer de ese lugar para vender, ceder, transferir o lo que fuere. Bien, ¿cuáles son los casos en que puede decretarse contra el deudor la inhibición general de vender o gravar bienes? ¿Qué pasa si la parte demandada no tiene bienes muebles, no tiene bienes inmuebles, no tiene cuentas bancarias? Entonces surge una siguiente figura que es la de inhibir a la parte demandada. Fíjense ustedes, yo no sé si ya tuvieron procesal civil, pero es prácticamente lo mismo cuando hablamos de juicio ejecutivo para que ustedes puedan ir acomodándose. Y si aún no dieron procesal civil, es similar lo que yo les estoy diciendo, entonces esto ya les va a servir también eventualmente para cuando tengan procesal civil. Entonces, algo sí que les voy a, un consejo que les voy a dar, cuando ustedes empiecen a litigar, y hablábamos ya en una de las clases pasadas, que nosotros acá en Paraguay tenemos muchísima informalidad respecto a las empresas. Y aparte de las informalidades en que las empresas se manejan dentro de Paraguay, las empresas, muchas son empresas fantasmas o son empresas de cortina. O hay una doctrina que se denomina velo societario, es decir, hay un velo, es como una cortina nomás, esa empresa es una cortina nomás, y la empresa existe en papeles, pero la empresa no tiene bienes, no tiene cuentas bancarias, o tiene cuentas bancarias y nunca operó, o sea, no tiene dinero. Hay empresas que tienen una moto registrada a su nombre, una moto así del año 80, o tiene un auto del año 70, pero el auto ya no tiene ni motor. Entonces ustedes, cuando obtienen su sentencia definitiva, se van con toda la intención y dicen, por fin vamos a embargar y vamos a poder cobrar el dinero. Y se encuentran con que la empresa no tiene nada o que es fantasma. Y bueno, lastimosamente en esos casos, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que dice ahí en el artículo 332, es cuando hablamos de esta figura que es la inhibición general de vender o gravar sus bienes. Y el 322 dice, siempre que hubiere lugar a embargo preventivo o definitivo, el definitivo es el embargo ejecutivo, ¿sí? Entonces, siempre que hubiere lugar al embargo preventivo o ejecutivo y no puede hacerse efectivo porque no se conocen bienes, como le digo, no hay bienes muebles, inmuebles, no hay cuentas bancarias, no hay nada, puede solicitarse contra este la inhibición general de vender y gravar bienes. Y esta medida quedará sin efecto tan pronto como se presenten bienes a fin de que se puedan embargar o se diese caución suficiente. Si la empresa es inhibida, obviamente no puede hacer ningún trámite. Entonces, y ocurre, hay empresas que de repente necesita reactivarse o necesita operar, pero como está inhibido, entonces no puede. Y en esos casos queda sin efecto si es que la empresa dice, bueno, yo vengo a ofrecer este monto para que se me pueda levantar mi inhibición, o yo voy a adquirir este bien y ustedes van a poder embargar, eh, para que yo pueda realizar movimientos en mis cuentas bancarias. Ahora, hago un paréntesis. La empresa nunca va a venir a poner a disposición, no sé, el 10% puede ser que venga a poner a disposición del trabajador esto, pero en la mayoría de los casos no hay nada y tampoco la empresa viene a poner a disposición del monto. Por eso es que, y un consejo que les doy es a ustedes, cuando empiecen a litigar, el abogado no solamente es abogado encargado de entender las leyes y de defender a su cliente. El abogado cumple mucho un rol de investigador, de saber cuál es la situación real de la empresa que se va a demandar, más todavía en Paraguay, y repito, por el grado de informalidad que existe. Entonces ustedes siempre tienen que, como profesionales, si viene el cliente y le dice, yo quiero demandar a mi patrón porque mi patrón no me pagó nunca, nada, ustedes tienen que ver la forma de investigar ya de antemano si la empresa tiene bienes o no, y si la empresa no tiene bienes, quiénes son los responsables también para demandar a los responsables o propietarios de la empresa,
o para que respondan de manera solidaria. O sea, ustedes de antemano ya tienen que saber, o si ustedes van a demandar a una empresa, tienen que investigar si esa empresa va a cerrar, va a vender, si está transfiriendo sus bienes, todo eso para que ustedes ya de antemano puedan pedir el embargo preventivo y proteger, porque si atiendan bien lo que les va a pasar, si ustedes no hacen este embargo preventivo y después el trabajador no puede cobrar, por consiguiente ustedes como abogados tampoco van a poder cobrar sus honorarios ni al trabajador ni a la empresa, porque el trabajador no va a tener luego dinero para pagarles a ustedes. Entonces, por eso ahí es la importancia del rol como investigadores de ustedes como abogados y saber cuál es la situación real ya de la empresa o de la persona a quien ustedes van a demandar de antemano y estar protegidos y proteger, por supuesto, los honorarios que ustedes eventualmente podrían percibir a futuro. Por eso es que, y yo les digo, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a un profesional es litigar a favor del trabajador 4, 5, 6 años, estar muchos años llevando un juicio y cuando por fin llegan al momento del embargo, después de 4 o 5 años se dan cuenta que la empresa es una empresa fantasma, que no tiene nada a su nombre y la única consecuencia jurídica es la inhibición general de vender o grabar bienes. Y ustedes ahí ven que es un trabajo perdido de años. Por eso les reitero nuevamente, y discúlpenme que sea reiterativa, que siempre investiguen cuál es la situación real de la persona física o jurídica que van a demandar eh, para que se pueda cobrar eventualmente el monto que están reclamando en juicio. Esto sí ya son cosas que yo les digo extra clase o extra materia, ya bajo más a lo que es el litigar como profesionales, porque es lo que yo veo día a día en el lugar donde estoy. Javier. Profe, Sí. discúlpame que sea muy preguntón. En caso de que la denuncia se formulara en contra de una persona jurídica, no en este caso el nombre de la empresa, pero en la carátula ya se le involucra a quienes resulten responsables de la empresa, yo creo que con esa figura de la carátula, aunque desaparezca la persona jurídica, el que resultó ser responsable tiene que respaldar. Vos sabés que esta pregunta que me estás haciendo o este comentario que me estás haciendo es así súper importante y muy útil. Porque ahí está el error en que la mayoría de los profesionales incurren porque ponen empresa JR y o responsables, ¿verdad? Entonces, así como vos decís, bueno, si la empresa no tiene nada, quiere decir que se puede condenar después a los responsables. Y no. ¿Por qué sucede esto? Y ese poner siempre en la carátula y o responsables es una mala práctica y ya esto no van a encontrar en el Código Procesal Laboral, pero sí por jurisprudencia ya quedó sentado que eso no implica la responsabilidad solidaria de los responsables a futuro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos iniciando una demanda, tenemos que, de conformidad al 110, tenemos que establecer quiénes son los demandados y la litis, es decir, el juicio, queda trabado entre actor y demandado específicamente a la persona a quien nosotros citamos. Nosotros después, a futuro, no podemos condenar a personas que no fueron parte del juicio o personas que no fueron trabadas dentro de la litis. ¿Por qué? Porque estamos violentando garantías y derechos constitucionales. Primerito, lo del derecho a la defensa en juicio, el derecho a hacer parte, a contestar la demanda, a ofrecer pruebas, el tema de la restricción de las pruebas. O sea, si nosotros después de una sentencia definitiva nos damos cuenta que la empresa no tiene bienes y condenamos después a los propietarios, o sea, estamos cercenando toditos los derechos de esas personas que no tuvieron nunca la posibilidad de defenderse o diligenciar pruebas. Entonces, ese y o responsable en la realidad, en la práctica, en la vida real, por decir de alguna manera, eso no procede.
y muchos profesionales incurren en ese error. Entonces, el consejo que siempre doy es, nosotros a veces, obviamente, cuando queremos ver la situación real de la empresa, no es tan fácil investigar en registro público o donde sea, o en los bancos si la empresa tiene o no bienes. Entonces, por eso es que los abogados normalmente demandan a JR, le demandan a Pedro López, a Juan Pérez, a María González, que son propietarios de la empresa también. Se le demanda a toditos de una vez, justamente ahí precautelando. Entonces, si vos desde un principio ya le demandás a la empresa y le demandás a toditos los propietarios por las dudas, ahí sí vos ya le estás dando la oportunidad desde un principio de poder defenderse en juicio, de poder ofrecer pruebas, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y si después vos demostrás que la empresa es una empresa fantasma, ahí se puede extender la condena hacia los propietarios de manera supletoria a lo que establece el Código Civil en esos casos. Ahí sí. Entonces, ese que se pone en la carátula JR y o responsables, en la práctica no sirve para nada. Siempre hay que demandar a todas las personas que podrían ser responsables ya de esa empresa. Entonces, cuiden mucho ese punto porque después no van a, después si ustedes nunca le demandaron a esas personas, no van a poder extender la condena. O sea, y es lastimosamente, es un trabajo perdido de años para el profesional porque desde un principio ya no le demandó también a los propietarios. Por eso tu pregunta es así en el ojo luego de lo que ocurre normalmente. Y los profesionales piensan que poniendo IO responsables salvan esa situación, siendo que en realidad no salvan absolutamente nada. ¿Está bien, Javier? Siguiendo, hablamos también de lo que es el artículo 333 y dice, ¿verdad? En el embargo, en todos los casos, se hace saber al embargado, es decir, al demandado, dentro de los 3 días siguientes de la traba. Es decir, el oficial de justicia se fue, trabó embargo de todo lo que había y después de eso recién tiene la obligación de comunicarle al embargado o al demandado sobre todo lo que fue de todas las actuaciones realizadas y tiene que ser dentro de los 3 días siguientes. Y el demandado sí puede apelar dentro de los 3 días nuevamente esta situación, pero como dice ahí, es al solo efecto devolutivo, es decir, el embargo preventivo ya se realizó y ese embargo preventivo ya no se va a modificar. O sea, el Tribunal de Apelación lo único que hace es ver si se hizo correctamente o no, pero hasta ahí, es decir, al solo efecto devolutivo. No hay una sanción como revocar o modificar, o sea, no hay gran consecuencia porque justamente lo que acá se está procurando es precautelar los derechos del trabajador. La notificación debe practicarse personalmente o por cédula, también puede hacerse por nota si el embargado ya es parte en los autos. La resolución que no hace lugar al embargo preventivo es apelable dentro de los 3 días. Y atiendan bien, nosotros hacemos el embargo preventivo sobre todos los bienes. Después dentro de los 3 días siguientes se le notifica al demandado que se le trabó todos los bienes y el demandado puede apelar, pero no hay una consecuencia jurídica. Otra cosa es si el juez, ustedes solicitan embargo preventivo y el juez resuelve no hacer lugar el embargo preventivo porque no se dan los presupuestos requeridos en la norma. Eso ustedes apelan y el tribunal sí revisa eso y el tribunal puede revocar o puede modificar lo dispuesto por el juez. ¿Por qué? Porque hablamos de que estamos tratando de precautelar los derechos del trabajador. Hablamos también en el artículo 334 sobre la caducidad del embargo preventivo y el plazo que el actor tiene para promover la demanda. Yo les decía que el embargo preventivo se puede hacer antes de la demanda o al inicio de la demanda inclusive o en cualquier etapa. Pero si vamos al caso de antes de promover la demanda o al momento de promover la demanda, dice que el embargo preventivo va a caducar o va a perimir de pleno derecho
Si dentro de los 10 días de haberse embargado todos los bienes, el actor no promueve esa demanda de cobro de guaraníes y en caso de ordenarse la caducidad o perención, el trabajador es condenado en costas, además del pago de todos los daños y perjuicios que se le pudiese ocasionar al dueño de los bienes embargados. Entonces, ¿nosotros podemos embargar antes de iniciar el juicio? Sí podemos embargar, pero dentro de los 10 días siguientes tenemos que iniciar el juicio por cobro de guaraníes o por despido injustificado o por el motivo que sea, pero tienen 10 días para hacerlo. Este caso no suele ser muy común. Normalmente al iniciar la demanda se hace ya el embargo preventivo si es que hay ahí alguna situación irregular. Muy pocas veces se hace antes de la interposición de la demanda. También hablamos de cuáles son los efectos de las diligencias preparatorias y el 334 también habla de esto, que el término expresado no se interrumpe por las diligencias preparatorias que pueda solicitar el acreedor y levantado el embargo, que es el 335, levantado el embargo por el vencimiento del término para la iniciación de la demanda, el acreedor no puede solicitar un nuevo embargo preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como diligencia preparatoria iniciamos ya nuestro embargo preventivo, pero no iniciamos el juicio y caducó nuestro embargo. Y después, una vez que nosotros iniciamos el juicio oficialmente, ahí ya no podemos más solicitar el embargo preventivo, ya perdemos ese derecho porque no fuimos dirigentes o responsables cuando lo hicimos con anterioridad al inicio del juicio. No sé si me explico en esa parte un poco trabalenguas. Pero de todo lo que hablamos del embargo preventivo, eso es básicamente los puntos más importantes o relevantes de un embargo preventivo. No sé si tienen dudas hasta aquí de todo lo que es el embargo preventivo. ¿Estamos bien? De mi parte, no, profesora. Genial. Entonces, como es un embargo preventivo, resumiendo todo esto, ustedes pueden embargar preventivamente antes del inicio, al momento de interponer el juicio, durante el juicio o una vez obtenida la sentencia definitiva. ¿Y cuál es la finalidad? Lo que les repetí varias veces, la finalidad del embargo preventivo es precautelar los derechos del trabajador para que el trabajador pueda cobrar esos bienes y entre paréntesis precautelar los honorarios de ustedes también como profesionales y no estar litigando en un juicio por años, años y años. Para el embargo preventivo, sí o sí se tienen que dar los requisitos establecidos en el 321, o sea, uno de los requisitos establecidos en el 321. Si no se dan esos requisitos, el juez les va a rechazar el embargo. Entonces, cuando ustedes tienen dudas si el embargo procede, el embargo preventivo procede o no, siempre tienen que recurrir al 321 y ver si se dan los presupuestos. Lo bueno es que no se requieren muchas formalidades para estos requisitos, sino que ustedes tienen que demostrar sumariamente o verosimilmente, tienen que demostrar que se reúnen esos requisitos por medio de la información sumaria o cualquier otro medio que tienen para acreditar esa situación. Y antes de cerrar, Javier, ¿no? Bien. No, iba a decir, no, ¿verdad? Para poder tener la demostración, por ejemplo, poder preparar un tablero, se vende, sacar una foto y te vas con eso. Y hay gente que hace. Hay gente total, con eso voy a le embargar todos los bienes a la empresa y después, mientras que la empresa trata de solicitar que se levante el embargo, sí o sí ya va a estar obligado para dejar una caución. Pero esas son estrategias del profesional, pero atiendan bien que ustedes también firman una contracautela, pues son responsables de daños y perjuicios que pudiesen ocasionar. Entonces, pero eso ya son estrategias y ya son, ¿cómo puedo decir? Son creatividades del profesional para tratar de cobrar eventualmente,
que es la parte que más cuesta dentro de un juicio laboral. Entonces, eso ya queda a imaginación de cada profesional. Y yo ya llegué a escuchar historias e historias del momento de hacer el embargo preventivo, ejecutivo. Hay veces que es muy, supongamos que es un comercio que mueve dinero nomás así, eh, tiene ahí nomás su caja chica, ¿verdad? Perdón, tiene su caja en el negocio nomás, no tiene ni siquiera banco, no tiene cooperativa, nada. Y hay historias donde el oficial de justicia está pescando un viernes o fin de mes o un sábado fin de mes que saben que hay mayor movimiento de caja y el oficial de justicia se va, allana el lugar y literalmente agarra la caja registradora y tiene consigo para poder hacer efectivo el pago. O sea, historias de oficiales de justicia. Si ustedes tienen algún conocido oficial de justicia, pregúntenle las historias que ellos tienen para poder hacer efectivo el cobro. Y bueno, eso ya es a creatividad de cada profesional de cómo moverse y tener su oficial de justicia de confianza. Así es. Bueno, y antes de cerrar nomás, quiero dejar sentada la diferencia entre embargo preventivo y el embargo ejecutivo, ¿sí? El embargo ejecutivo establece el artículo 336 cuáles son o en qué momento procede la ejecución o el embargo ejecutivo, ya que también se denomina embargo definitivo. Y dice, será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste de alguno de los modos siguientes. A. Documentos privados que provengan del deudor o de su causante, reconocido ante juez de la ejecución por la parte a quien se opone. B. Sentencias judiciales ejecutoriadas, acuerdos conciliatorios o laudos arbitrales, instrumentos públicos presentados en forma de acuerdo con las solemnidades prescritas, confesión judicial expresa o cuentas aprobadas o reconocidas judicialmente y las cuentas simples de gestión que contengan la conformidad del deudor. Es decir, cuando ustedes ya tienen un documento, cuando ya tienen un reconocimiento de la deuda, o ya hay una sentencia definitiva que está firme y ejecutoriada, es ahí cuando ustedes ya inician directamente la ejecución y ya no el embargo preventivo. ¿Por qué? Acuérdense, el embargo preventivo es para precautelar y el embargo ejecutivo ya es para ejecutar y para hacer efectivo el cobro, ya para que el trabajador directamente pueda percibir. Porque nosotros veíamos que en el embargo preventivo el monto es congelado nomás, no está a disposición del trabajador. Ese monto, esa cuenta bancaria o ese bien mueble o inmueble está nomás ahí congelado y la empresa no puede disponer, no puede vender, no puede ceder, no puede transferir o no puede usar su cuenta bancaria. Está ahí hasta a las resultas de una sentencia definitiva. Pero en el embargo ejecutivo, ustedes ya tienen un documento que es ejecutable, ya tienen una sentencia definitiva o ya tienen un documento que sí se reconoce la deuda. Entonces, en ese caso, directamente ya es con la finalidad exclusiva de que el trabajador pueda percibir o pueda disponer del monto de la condena. Entonces, de ahí es esa diferencia entre embargo preventivo y el embargo definitivo o embargo ejecutivo. Pero todo lo que es ejecutivo y tercería, yo quiero tratar con ustedes en la siguiente clase, así vamos a dar un cierre de lo que es, porque dentro de un embargo ejecutivo ya hablamos de lo que es la citación a oponer excepciones, la ejecución de la sentencia, cuando se llama a remate, cuando se rematan los bienes, después cómo el trabajador cobra, o en el peor de los casos, la empresa está con millones ya de ejecuciones encima y ustedes se encuentran con un juicio en otro lado que está mucho más avanzado, que ya remató luego un bien. Y ustedes cómo pueden ser parte de ese juicio por medio de la tercería. Y ustedes, a ver, una empresa muy grande entró en proceso de liquidación y siempre ahí, están los deudores y están los trabajadores, los acreedores qué sé yo, la empresa les debía dinero. Y los acreedores siempre inician en el foro civil la ejecución. Y los trabajadores, obviamente, en el foro laboral para obtener una sentencia.
Si un acreedor en el foro civil obtiene una sentencia definitiva antes que el trabajador y ya inicia la ejecución, ya embarga las cuentas, y ustedes defendiendo a los trabajadores, ¿cómo pueden ser parte de ese otro juicio o cómo pueden lograr el cobro? Y por medio de la figura que se llama tercería, que es tercería de mejor derecho, y ustedes por medio de la tercería ingresan en el otro juicio para poder de ahí estirar el dinero que ustedes obtuvieron en una sentencia a favor de su trabajador. O hay un juicio laboral A y juicio laboral B. Y el juicio laboral A está mucho más avanzado, ya llegó a remate, ya tiene depositado el dinero. Y ustedes, juicio B, ¿cómo hacen para ser parte de ese juicio o poder estirar un poco de ese dinero que está en el otro expediente que ustedes no tienen nada que ver por medio de la tercería? Entonces, esa tercería normalmente no se comprende bien o no todos conocen la tercería, pero esa es una figura muy importante que el día de mañana les puede ayudar a cobrar un dinero o tratar de recuperar por más de que se encuentre en otro juicio. Quiero ver si encuentro un mandamiento para mostrarles antes de cerrar la clase. Tengo. Les voy a compartir un ratito la pantalla para que podamos ver cómo son los mandamientos. Este es un ratito, un embargo preventivo. Y sale así. El oficial de justicia a quien fuera entregado el presente mandamiento de embargo preventivo con las formalidades de rigor se constituirá ante la señora XX con domicilio tal y se le intima a que dé a embargo la suma de guaraníes, tantos millones que reclama el señor XX en el juicio caratulado XX. De no verificarse el pago en el momento de la intimación, procederá a trabar embargo preventivo sobre bienes suficientes de la parte demandada hasta cubrir la suma de tantos millones. Y más la suma de, este suele ser el 10%, que el juzgado fija provisoriamente para gastos de justicia. Es decir, si yo estoy reclamando 40 millones, también, aparte de los 40 millones, siempre se traba además la suma de un 10% del capital, porque son los gastos provisorios de justicia. Y después dice, para el mejor cumplimiento de su cometido, podrá solicitar el uso de la fuerza pública y allanar su domicilio si fuese necesario, debiendo en todo momento actuar conforme y con arreglo a derecho, que era lo que les estaba diciendo que estábamos leyendo. Dado y firmado y sellado en la sala de audiencia y público despacho, señoría el juez de primera instancia en lo laboral, etcétera, etcétera. A ver si tengo otro. Este ya es un embargo ejecutivo. Sí. Es similar, pero ya tiene algunos términos diferentes. A ver. El oficial de justicia a quien fue entregado el presente mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo, fíjense que en el otro, ¿qué se hacía? Se embargaba nomás preventivamente. No había intimación, pero acá cuando hablamos ya de un embargo ejecutivo, se le intima al pago. Es decir, le dicen, fulano de tal, tenés que pagar este dinero. Y se inicia se hace un mandamiento de intimación y embargo ejecutivo con las formalidades de rigor y se constituye ante la firma XX con domicilio XX y se le intima a que dé y pague en el acto la suma de XX millones proveniente de ¿qué? De la resolución número 878 de fecha 31 de diciembre del 2007 dictada por el Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Se acuerdan que el artículo 336 habla de documentos privados, de sentencias definitivas o instrumentos públicos presentados? Y en este caso es un instrumento público porque es una resolución dictada por el Ministerio de Trabajo. Paréntesis. Este hoy en día no existe más. Fíjense que ustedes, este es un mandamiento del año 2007. Hoy en día se le llama Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se reclama en el juicio caratulado XX.
De no verificarse el pago en el momento de la intimación, procederá a trabar embargo ejecutivo sobre bienes suficientes de la parte demandada y más la suma del 10% que el juzgado fija provisoriamente para gastos de justicia. Y nuevamente, para el mejor cumplimiento de su cometido, podrá solicitar y hacer uso de la fuerza pública y allanar domicilios si fuere necesario, debiendo en todo momento actuar conforme a derecho. Conforme con arreglo de derecho, dado, firmado y sellado en la sala de audiencia y público despacho ante el juez. Esos son los modelos de mandamiento de embargo ejecutivo y preventivo, son las diferencias. Este es lo mismo. Acá nuevamente el oficial de justicia, acá por ejemplo, solamente intima al pago. Y les hago un paréntesis, porque fíjense que acá la empresa demandada es Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué acá solamente se intima a pago y por qué no se embarga ejecutivamente? Porque hay una ley que, eh, que le protege al Estado y todo lo que sean bienes del Estado no se pueden embargar preventiva ni ejecutivamente. Cuando es contra el Estado, nosotros solamente podemos intimar al pago y procurar ingresar en el presupuesto del año siguiente para poder cobrar el pago. Entonces aprovecho la ocasión y les muestro la diferencia. Cuando es una empresa privada, se hace intimación de pago y embargo ejecutivo, y cuando es contra el Estado, nada más se hace intimación de pago, porque hay una ley que le protege para no embargar los bienes. Hablábamos también de cuando leíamos uno de los artículos, cuando se hace el secuestro de un bien mueble, ¿verdad? Y este es el caso el caso del secuestro. El oficial de justicia, a quien fuera entregado el presente mandamiento de secuestro con las formalidades de rigor, se constituirá ante la firma XX con domicilio en tal lugar, y una vez señalado el lugar, se le intimará a que entregue toda la documentación que obre en sus registros en relación a la transacción comercial realizada en fecha tal para la compra-venta de un vehículo XX. De no verificarse la entrega voluntaria de los documentos individualizados, se procederá al secuestro de los mismos y su entrega a la parte ejecutante en calidad de depositario judicial. Y nuevamente en el siguiente párrafo habla de hacer uso de la fuerza pública o allanar el domicilio si fuere necesario. Esas son algunos mandamientos para que ustedes puedan ver cómo es. A ver, este también es de secuestro nomás. Es de vehículo también. Pero eso son algunos modelos de mandamiento para que puedan ver la diferencia y cómo es. Y con ese documento el oficial de justicia se va y empieza a embargar todo lo que encuentre a su alcance. Entonces, eso es lo que podemos hablar por el día de hoy de todo lo que es el embargo preventivo.